Después de ver este video, cuida de lo más precioso en el mundo espiritual, tu alma. La muerte es un hecho inevitable, la única certeza que tenemos del futuro, y vemos que hay personas que no se preocupan por este acontecimiento. Algunas ni siquiera quieren escuchar sobre el tema, otras creen que morir es el fin, mientras que otras piensan que pueden pasar por un lugar de penitencia y luego evolucionar a un lugar mejor. Pero, ¿qué nos enseña realmente la Biblia sobre esto? ¿Qué ocurre después de la muerte? Esto es lo que veremos en este video, y al final sabremos cuál es el mayor problema para que el mal sea vencido en este siglo, que ellos no pueden tocar el alma. Es esto lo que nos fortalece. En Eclesiastés, escrito por el rey Salomón en el capítulo 12, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre el cuenco de oro, y el cántaro se haga pedazos junto a la fuente, y la rueda se quiebre junto al pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En este pasaje vemos una mención sobre la muerte humana. Habla del rompimiento del cordón de plata, de la ruptura del cuenco de oro, del cántaro y de la rueda junto al pozo. Todo esto se refiere al momento en que el papel del hombre en la tierra llega a su fin. También habla del polvo que vuelve a la tierra, donde el polvo es una analogía del cuerpo humano, que fue hecho del polvo de la tierra y a él regresa. Asimismo, este pasaje habla del destino del espíritu, que vuelve a Dios porque Él lo dio. El espíritu es la inteligencia humana. El hombre es el único ser racional debido a que Dios le dio esta inteligencia, y ésta vuelve a Él después de nuestra muerte. Dios presta su inteligencia al ser humano. Entonces, este pasaje nos ofrece una clara explicación sobre el destino del cuerpo humano y del espíritu. Sin embargo, falta un elemento, el alma. Así como Dios es trino, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros, creados a su semejanza, también somos trinos, cuerpo, espíritu y alma. Este pasaje no menciona el destino del alma, solo del cuerpo que vuelve al polvo y del espíritu que vuelve a Dios. La Biblia dice que Dios creó al ser humano, lo cual significa que creó el alma. Nosotros no somos el cuerpo ni el espíritu, somos el alma. El destino del alma depende de nuestra conducta en la tierra. De todas las creaciones de Dios, el alma humana es la que más ama. Sin embargo, Dios perdió el control total sobre el alma después del pecado de Adán y Eva. El pecado rompió el vínculo entre Dios y el alma humana. Antes del pecado, la existencia del alma era propiedad exclusiva de Dios. Pero tras el pecado de Adán y Eva, esa exclusividad se rompió, y el ser humano pasó a pertenecer a Lucifer. No solo el ser humano, sino también la propia tierra, como podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: porque has escuchado la voz de tu mujer, y comiste del árbol, del cual te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. La tierra se volvió maldita, al igual que el ser humano, porque obedeció al diablo. El pecado de Adán y Eva hizo que Dios perdiera al ser humano a manos de las tinieblas, es decir, toda alma pasó a ser del diablo. Para resolver este problema, Dios inició el plan de salvación ya en el jardín del Edén. El hecho es que Jesús abrió el camino para que Dios pudiera recuperar la exclusividad sobre el ser humano. Antes del pecado, el diablo no tenía autoridad sobre el ser humano. No podía tocar ni a Adán ni a Eva, ya que ambos eran propiedad exclusiva de Dios porque vivían en obediencia al Creador. Cuando nos convertimos y decidimos tener a Jesús como nuestro Señor y rechazamos el mundo para vivir en Cristo, restablecemos el vínculo que Adán y Eva perdieron y volvemos a ser propiedad exclusiva de Dios. Y una vez, siendo propiedad de Dios, el mal no puede tocarnos. Entiende que existe una lucha en el mundo espiritual por saber a quién pertenece tu alma. Así como en el derecho se muestra a un juez una escritura que prueba la posesión de una casa por una persona, así también el diablo
presenta ante Dios los pecados cometidos por una persona para exigir la posesión de su alma. Una persona que peca se convierte en propiedad de Satanás. Cuando alguien vive en este mundo siguiendo los deseos de su corazón y de su carne, despreciando a Dios y su palabra, después de la muerte, el diablo reclama su alma ante Dios, y Dios, por justicia, tiene que ser justo. Cada alma que Dios pierde a manos del diablo le causa un gran dolor. Dios sufre. ¿Qué es más sagrado para Dios que el alma humana? Imagina que creas un negocio con todo tu cariño y, de repente, te ves obligado a entregarlo a un estafador. Así sucede con Dios. El diablo cometió una estafa y, por la ley, todos aquellos que no se inclinan hacia Dios y no logran separarse de las cosas de este mundo, pertenecen al diablo. Automáticamente somos propiedad de Satanás. Entonces vemos que el destino de nuestra alma depende de a quién servimos en vida. Si obedecemos la palabra de Dios, somos de Dios. Pero si no perdonamos, mentimos, nos entregamos a los vicios, somos orgullosos, amantes de nosotros mismos, presuntuosos, arrogantes, envidiosos, o tenemos malos ojos hacia todo, es decir, si seguimos en este mundo sin hacer una autoevaluación y reflexión de nuestras conductas ante Dios, automáticamente somos del diablo. Somos propiedad de Él, porque si no seguimos la palabra de Dios, automáticamente seguimos al diablo, y el destino de nuestra alma pasa a estar junto al Señor, a quien servimos en vida. Podemos concluir que hay dos posibilidades después de la muerte. Una es la posibilidad de que los ángeles de Dios vengan a buscarnos, y la otra es que nuestra alma sea llevada al infierno por los demonios del diablo. No te engañes, no existe el purgatorio, no existe la posibilidad de salir del infierno. La elección se hace en vida, no en la muerte. Si mueres habiendo descuidado a Dios, tu destino en la eternidad no será con Dios. Por eso Dios sacrificó a su propio Hijo por nosotros, para darnos una oportunidad. Si hubiera otra forma de arrepentimiento después de la muerte, Jesús no habría necesitado ser crucificado. Jesús es el único medio para ser salvos. Esta disputa por la posesión de nuestra alma se hace aún más clara cuando el diablo pidió la alma de Pedro a Jesús. Como podemos ver en Lucas, capítulo 22, versículo 31, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este pasaje vemos que Satanás pidió la alma de los discípulos y Jesús intercedió por Pedro. Pedro negaría a Jesús 3 veces después de este episodio. Es decir, Simón Pedro mentiría, y esa mentira le daría a Satanás el derecho sobre su alma. Y Jesús, sabiendo esto, intercedió por él ante el Padre. Amigo mío, amiga mía, Jesús es nuestro abogado e intercede por nosotros, no solo en esa época, sino también ahora. Así que decide seguirlo, porque el destino de tu alma está en juego. Ten cuidado, una vez que el alma esté en el infierno, ya no hay vuelta atrás. En el libro de Lucas, Jesús habla de un hombre judío extremadamente rico que murió y fue llevado al infierno, y de un mendigo llamado Lázaro, que murió el mismo día, pero fue al cielo. El hombre rico, estando en el infierno, miró y vio a Lázaro junto con Abraham en el cielo, y la Biblia muestra que logró comunicarse con Abraham, como podemos ver en Lucas 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y en los versículos 25 y 26, Abraham responde: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Entiende algo? El hombre no estaba en el infierno por ser rico, ni Lázaro estaba en el cielo por ser pobre.
La Biblia dice que Abraham era muy rico y, como vemos, él estaba en el cielo. Pero Abraham fue un hombre rico que vivió en obediencia a Dios, a diferencia de este rico que tuvo de todo, pero despreció a Dios en vida. En este pasaje, el rico pidió a Abraham: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua». Es decir, después de la muerte, lo primero que se le quita a la persona es el libre albedrío, el poder de decisión. Él quería beber agua, pero tenía que pedirlo, y Abraham mostró que no era posible, porque había un abismo entre ellos. No había forma de que él tuviera acceso al cielo, ni Abraham al infierno. Esta pérdida del libre albedrío se muestra nuevamente cuando el rico vuelve a hablar con Abraham en los versículos 27 y 28. «Te ruego entonces, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Es decir, una vez en el infierno, ya no hay vuelta atrás. Hoy en día, puedes invitar a alguien a la iglesia y esa persona tiene el libre albedrío de decir no, de decir que no quiere, que no va porque no le gusta o no acepta lo que dicen. Esa es la decisión de la persona. Pero cuando los ojos se cierran y el alma se desprende del cuerpo, el dueño espiritual de esa persona viene a buscarla. Si te entregaste a Dios, los ángeles te llevarán al lugar donde está Abraham, pero si mueres sin tener a Jesús como tu intercesor, el ángel del diablo vendrá a buscar tu alma. Tal vez creas que no es así, que vagarás libremente, pero vemos que la Biblia muestra un destino diferente para el alma. Después de la muerte no hay otra oportunidad, o vas junto a Dios o directamente al abismo, al infierno. No sirve de nada clamar a Dios. Hay un abismo, una separación entre el reino de Dios y el reino del infierno. Todas tus actitudes, después de ver este video, en el trabajo, en la escuela, con tu familia, contigo mismo, pueden acercarte a Dios o al infierno. El mayor problema para vencer al mal en este siglo es vencer a uno mismo. La verdad es que no elegimos nacer, pero podemos elegir hacia dónde vamos en la eternidad. Entonces, el hombre rico, atrapado en su tormento, comprendió la gravedad de sus decisiones en vida. En su desesperación, pidió a Abraham que enviara a Lázaro a advertir a sus 5 hermanos. Sabía que ellos, viviendo como él lo había hecho, corrían el riesgo de terminar en el mismo lugar de sufrimiento eterno. Pero Abraham le respondió que ellos ya tenían a Moisés y a los profetas. Si no los escuchaban a ellos, tampoco creerían, aunque alguien resucitara de entre los muertos. Este relato es una advertencia poderosa sobre la importancia de nuestras decisiones en vida. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento cuenta. Vivir en obediencia a Dios y en amor al prójimo no es solo una cuestión de moralidad, sino de destino eterno. La vida es una prueba constante, una oportunidad para elegir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Cuando decides seguir a Jesús, estás eligiendo la vida, la verdadera vida que trasciende la muerte física. Estás restableciendo el vínculo con tu Creador, volviendo a ser propiedad exclusiva de Dios. Y en esa condición, el mal no puede tocarte. Pero este camino no es fácil. Requiere sacrificio, autoevaluación constante y una voluntad firme para rechazar las tentaciones del mundo. En la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es un llamado a la transformación, a la santidad, a vivir una vida que refleje el amor y la justicia de Dios. La lucha espiritual es real y constante. Como dijo Jesús en Mateo 7, versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Este camino estrecho requiere determinación y fe, pero la recompensa es eterna. Imagina un día en que, al cerrar tus ojos por última vez, te encuentras en la presencia de Dios, rodeado de su amor y gloria, sin más dolor ni sufrimiento, en una alegría que nunca se acaba. Este es el destino que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero debemos elegirlo en vida. Debemos vivir de tal manera que cuando llegue ese momento, podamos escuchar las palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. Así que, amigo mío, amiga mía, toma hoy la decisión de seguir a Jesús. No esperes a mañana, porque el mañana no está garantizado. Vive cada día como si fuera el último, buscando agradar a Dios en todo lo que haces. Ama a tu prójimo, perdona a los que te han hecho daño y busca la paz y la justicia. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que acumulamos en esta vida, sino cómo vivimos en ella y a quién servimos. En conclusión, amigos, la historia de hoy nos recuerda la importancia de nuestras decisiones en la vida y cómo éstas afectan nuestro destino eterno. Hemos visto cómo el amor de Dios y su plan de salvación nos ofrecen una esperanza maravillosa, pero también hemos entendido la seriedad de vivir en obediencia y fidelidad a su palabra. Muchas personas no se dan cuenta de cuán valioso es aquel hombre allá arriba debido a las distracciones de este mundo. Ignoran completamente la existencia del mundo espiritual y viven sin darse cuenta de que este mundo es real y afecta nuestras vidas de manera positiva o negativa. Las personas no se dan cuenta de que estamos en una batalla espiritual, donde lo que está en juego es el destino de las almas humanas. En este video entenderás los dos reinos espirituales y a cuál de ellos perteneces. Entiende esto, Dios quiere tu alma y el diablo también. El problema es que el diablo tiene una ventaja. Vivimos en el mundo que Él diseñó. Dios creó la tierra, pero después del pecado original, la tierra pasó a pertenecer al diablo. Como podemos ver en Génesis 3, versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Adán entregó la tierra al diablo y ésta quedó maldita. Este mundo de enfermedades, guerras y muertes es el mundo del diablo. Es el mundo que él diseñó. No debería ser así, pero debes tener en cuenta que el mundo del diablo no es solo un mundo de guerras y enfermedades. También es el mundo de las fiestas, de los vicios, de la pornografía, de las modas, de la ostentación. Cuanto más se entrega una persona al mundo del diablo, más se parecen a él. El uso de drogas, el alcohol, el sexo sin compromiso, la envidia, la arrogancia, el materialismo, el deseo de atención. Todas estas cosas son inherentes al mundo que el diablo diseñó. Las personas viven en este tipo de mundo de manera natural, ya que forman parte de él, y todas estas prácticas son toleradas y vistas como normales. Las personas no ven nada de malo en hacer lo que quieran y con quien quieran. Hoy en día es común escuchar, mi mundo, mis reglas, pero la verdad es que el mundo en el que estas personas viven no es suyo, ni tampoco son sus reglas. En realidad, se han sometido al mundo del diablo y a las reglas que él creó. Como dijo el apóstol Juan en 1 Juan 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quieres un ejemplo práctico? Digamos que en un grupo de amigos, uno de ellos se convierte a Jesús y dice, he dejado de beber y fumar y no escucho más este tipo de música. A partir de ahora, solo tendré relaciones sexuales después del matrimonio. ¿Qué pensarían sus amigos? ¿Crees que ellos le dirían felicidades? Claro que no, no lo felicitarían. En realidad, se burlarían de él, se reirían en su cara y le dirían, ¿estás bromeando? ¿Te volviste loco? ¿Te convertiste en cristiano? ¿Te hicieron un lavado de cerebro? Y te pregunto, ¿por qué esos amigos reaccionarían así? ¿Por qué se burlarían de la decisión de este joven de tomar esas actitudes?
simplemente porque el mundo del diablo es el opuesto al mundo de Dios. Lo natural en el mundo del diablo es tener múltiples parejas, engañar, embarazarse y no asumir la responsabilidad, dejar al bebé con la madre o la abuela y luego regresar a las fiestas. Eso es lo normal en el mundo del diablo. Dejar los vicios, salir con alguien para conocerlo y ver si es una persona ideal para un futuro juntos, proyectar y organizar el futuro, eso no tiene cabida en el mundo del diablo. Para quienes viven en las tinieblas, actuar de esa manera no es vivir, no es disfrutar de la vida ni del mundo. Pero ¿de qué mundo estamos hablando? Quien está en las tinieblas no puede vivir las cosas de la luz, y quien está en la luz no puede vivir las cosas de las tinieblas. Vemos esto en Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ante esto, debes entender que ni Dios ni el diablo definen quién los servirá. Somos nosotros quienes, en vida, decidimos a qué Señor queremos servir. Dependiendo de cómo vivas en este mundo, dejas claro en el mundo espiritual a qué reino perteneces. No te engañes, eres observado por el mundo espiritual, eres evaluado, y es justo que después de la muerte vivas en el reino del Señor, al que en vida decidiste servir. Comprende, Dios le dijo a Adán, no comas. El diablo le dijo a Adán, come. ¿A quién sirvió Adán? Si sirves a alguien, ¿no sería ese alguien tu Señor? Observando tu vida, ¿a qué Señor has estado sirviendo? Nadie quiere ser etiquetado como siervo del diablo. El ser humano no quiere ser del infierno y el diablo lo sabe. También sabe que nosotros, los seres humanos, tenemos una conexión con lo espiritual. Está en nuestra esencia. La palabra de Dios deja claro que quien es de Dios vive separado de las cosas de este mundo. Como podemos ver en Colosenses 3, versículo 2 y 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quien es de Dios está muerto para el mundo, es decir, no vive las cosas de este mundo, pues este mundo es del diablo. El bautismo en agua simboliza la muerte para este mundo, y el diablo se encargó de alterar el sentido del bautismo. ¿Qué pecado tiene un recién nacido para arrepentirse? Y como la persona fue bautizada cuando era niña, cuando crece, cree que no necesita bautizarse de nuevo, no muere para este mundo, y al no morir para este mundo, permanece en el mundo del diablo, y él sigue siendo el señor de esa persona. ¿Comprendes el juego? Si la persona empieza a leer la Biblia, se dará cuenta de que pertenece al reino de las tinieblas, y esta verdad puede despertarla y hacerla tomar la decisión de rechazar las cosas de este mundo para vivir en Cristo Jesús. Es decir, pasa a pertenecer al reino de Dios. Para satisfacer la necesidad espiritual del ser humano, sin el uso de la palabra de Dios, el diablo creó las religiones. Tenemos un video sobre esto en nuestro canal, te invito a verlo. Generalmente las religiones que el diablo crea son aquellas donde el ser humano puede vivir libremente, puede beber, fumar, tener una vida sexual sin compromiso. Las religiones creadas por el diablo permiten la mezcla de lo profano con lo sagrado. Un buen ejemplo de esto es el carnaval y la cuaresma. Durante el carnaval, las personas hacen de todo y después del martes de carnaval llega el miércoles de ceniza que da inicio a la cuaresma. Es decir, la persona hace lo que quiere durante el carnaval y luego se purifica en la cuaresma. Esto es una jugada maestra del diablo, porque así la persona sigue perteneciendo a su reino sin darse cuenta. Además, estas religiones creadas por el diablo en ningún momento hablan sobre el bautismo con el Espíritu Santo, ni mencionan que la persona puede recibir el Espíritu de Dios en su interior. ¿Y por qué no hablan de esto? Porque desde el momento en que la persona posee el Espíritu Santo, comienza a tener la mente de Cristo, los pensamientos del Señor Jesús, y sus actitudes se asemejan a las de Jesús. Si bebía,
deja de beber. Si asistía a fiestas llenas de idolatría y sexualidad, deja de frecuentarlas. La persona deja de ver de manera natural las cosas de este mundo y comienza a rechazarlas, es decir, rechaza el mundo del diablo. Si la palabra de Dios entra en ti, el diablo pierde el dominio sobre tu vida. Para evitar esto, el diablo ridiculiza la Biblia y hace que los seguidores de Dios sean objeto de burla en este mundo. Utiliza artistas, novelas, películas, programas de televisión e influenciadores, es decir, usa todo lo posible para ridiculizar la palabra de Dios. Hace que las personas crean que la Biblia ha sido alterada, que hay otra verdad, como que los extraterrestres crearon al ser humano. El diablo hace de todo para que la persona no se acerque a Dios y permanezca atrapada en su mundo. Podemos notar que las religiones creadas por el diablo presentan a Dios como algo inaccesible, como si Dios fuera un ser lejano. Siempre hay un intermediario entre la persona y Él. Es como si la persona no tuviera derecho a hablar directamente con Dios, por lo que habla con santos, ángeles, entidades, pero no con Dios. Sin embargo, eso no es lo que Jesús nos enseña en Mateo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús nos dice que debemos hablar directamente con el Padre, que está en secreto, es decir, en un nivel espiritual, pero Él nos ve. Como mencionamos, el mundo espiritual nos observa. Recuerda siempre esto. Hoy en día, tristemente, incluso dentro de las iglesias evangélicas, el diablo ha entrado y ha distorsionado la palabra de Dios, poniendo en el altar a falsos profetas que deshonran el nombre de Dios y alejan aún más a las personas de Cristo. Hay demonios que hacen adivinaciones dentro de las iglesias, y las personas creen que son profecías. Hay más música en el culto que palabra de Dios. Todo es pura emoción. La persona se enorgullece de no beber, de no fumar, de ser casado y no engañar, de no ir a fiestas, de ni siquiera cortarse el cabello, pero dentro de ellas hay arrogancia y rencor, no hay humildad. En realidad, la persona se dice creyente, pero está podrida por dentro, y como no es humilde, no puede verse a sí misma. Así entendemos lo que Jesús dijo en Mateo 7, versículo 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigo y amiga, evalúen su conducta ante Dios. El mundo espiritual nos observa tanto en lo que hacemos como en lo que guardamos dentro de nosotros. Nuestro propósito es alertarte, despertarte para el reino de Dios, pues existe una vida después de esta. Aquí es solo una separación de a qué reino pertenece la persona. Y nuestro mayor deseo es que pertenezcas al reino de Dios y que el destino de tu alma sea la nueva Jerusalén. Amigo y amiga, evalúen su conducta ante Dios. El mundo espiritual nos observa tanto en lo que hacemos como en lo que guardamos dentro de nosotros. Nuestro propósito es alertarte, despertarte para el reino de Dios, pues existe una vida después de esta. Aquí es solo una separación de a qué reino pertenece la persona, y nuestro mayor deseo es que pertenezcas al reino de Dios y que el destino de tu alma sea la nueva Jerusalén. Imagínate un viaje que todos debemos emprender tarde o temprano. Este viaje no es físico, es espiritual. Es un viaje que determina nuestro destino eterno. Pero ¿cómo nos preparamos para este viaje? La respuesta es sencilla, pero profunda. Acercándonos a Dios, conociendo su palabra y viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. En este mundo enfrentamos constantes distracciones y tentaciones que nos alejan de Dios. La vida moderna nos bombardea con mensajes que nos invitan a vivir para nosotros mismos,
a buscar placer inmediato y a ignorar las consecuencias espirituales de nuestras acciones. Pero en medio de todo este ruido, hay una verdad eterna que brilla como un faro en la oscuridad. Dios nos llama a vivir para Él, a encontrar nuestra verdadera identidad y propósito en su amor y gracia. Jesús nos enseñó que el camino hacia Dios no es complicado. En Mateo 7, versículo 14, Él dice: «Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este camino estrecho es un camino de fe, de obediencia y de amor. Es un camino que nos llama a renunciar a las cosas de este mundo y a abrazar las cosas de Dios. Pero no estamos solos en este viaje. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos y para consolarnos. El Espíritu Santo es nuestro compañero constante, nuestro consejero y nuestro amigo. A través de la oración y la meditación en la palabra de Dios, podemos aprender a escuchar su voz, a seguir su guía y a vivir en su poder. También tenemos la comunidad de creyentes, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra. En la Iglesia encontramos apoyo, ánimo y amor. Nos reunimos para adorar a Dios, para aprender juntos y para servir a los demás. La Iglesia es un refugio en medio de las tormentas de la vida, un lugar donde podemos crecer en nuestra fe y descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos dice en Hebreos 10, versículo 24 y 25, «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Este pasaje nos recuerda la importancia de estar juntos, de animarnos mutuamente y de mantener nuestra vista en el día de la venida de Cristo. Amigo y amiga, te invitamos a reflexionar sobre tu vida y tu relación con Dios. No dejes que las distracciones de este mundo te alejen de tu destino eterno. Busca a Dios con todo tu corazón, abre tu mente y tu espíritu a su amor y a su verdad. Permite que el Espíritu Santo transforme tu vida, renueva tu mente con la palabra de Dios y encuentra tu propósito en su reino. Recuerda, este mundo es solo una preparación para la eternidad. Las decisiones que tomamos aquí y ahora determinan nuestro destino eterno. Vive cada día con la esperanza y la expectativa de la vida eterna con Dios. Que tu vida sea una luz que brille en la oscuridad, que refleje el amor y la gracia de Cristo a todos los que te rodean, y que, al final de tu viaje, puedas escuchar las palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. Gracias por ver este video. Nuestro objetivo aquí en YouTube es llevar la palabra de Dios a todas las personas. Si este canal ha sido de ayuda para ti, puedes convertirte en un miembro apoyador y acceder a contenidos exclusivos. Haz clic en el botón Unirse para más detalles. Si aún no estás suscrito, por favor dale like y suscríbete. Esto nos ayuda muchísimo. Que Dios te bendiga.